sé si ustedes han dado cuenta, pero muchas de las enseñanzas y doctrinas que se están enseñando aquí son profundas. Y algunas son difíciles de entender. Pero no importa cuán profunda pueda ser una doctrina, cuando tú continuamente estás escuchando acerca de ella, ¿qué le pasa? Aprendes, y lo que para el principio se te hacía difícil, ahora se te hace como el pan de todos los días. Según el apóstol, la carta de Hebreos que se leyó el hermano Cuco, estas personas debían ya ser expertos en la palabra de verdad. Pero dice, es necesario entonces que se os dé leche, porque no lo sois. Y fíjense que no eran expertos ni en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes lo que es eso? Ser cristiana y no saber hacer diferencia entre lo justo y lo injusto. ¿Ve? No entender las cosas básicas de la Escritura, como el arrepentimiento y la fe y las buenas obras. El entendimiento se manifiesta no con palabras. El entendimiento y la sabiduría se manifiesta con acciones, ¿verdad? Y con actitudes, ¿verdad? Acciones, tu manera de conducirte, tu manera de reaccionar demuestra cuánto tú has aprendido de la palabra de Dios. Por eso el apóstol en otra ocasión, en una carta, no este apóstol sino otro, dijo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues Santiago, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, y comienza a hablar acerca de la sabiduría que viene del cielo y la compara con la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Si estamos en Cristo y estamos ejercitándonos continuamente en la palabra, debemos poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A veces a mí la gente me dice: ¿por qué, Antonio, tú das doctrina en la iglesia? Vamos a preguntarle a Junior: Junior, ¿por qué se debe dar doctrina en la iglesia? Es parte fundamental de la doctrina de los apóstoles. Es una enseñanza básica de la iglesia. Es la enseñanza básica de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de que la iglesia sepa doctrina? Que se nutra, ¿qué más? Que crezca. Crezca para que no sea engañado por otros que Para- distorsionan la palabra. Para que no sean engañados por otros que distorsionan el evangelio de verdad. Si tú conoces la verdad, cuando te hablan mentiras, tú vas a poder ¿qué? Darte cuenta. Se supone que yo les anuncio a ustedes el evangelio de Dios completo, para que cuando ustedes escuchen cualquier vento de doctrina, no sean desviados ni engañados. Y muchas veces ustedes se darán cuenta que se repiten las enseñanzas. ¿Por qué será? ¿Por qué se repiten tanto algunas palabras? No se olviden. Porque la repetición es la madre de la enseñanza. ¿Iba a decir algo, hermano? ¿Ok? Pablo mismo decía eso, dice, tengo que soltarle lo mismo una y otra vez para que no se Pablo y Pedro otra vez vuelven a escribir las mismas cosas. ¿Ve? Estas cosas son necesarias hasta que usted se haga experto. ¿Cuántos se consideran aquí expertos en los rudimentos? Algunos de ustedes deberían ser maestros ya, o expertos en los rudimentos. No estoy hablando de maestro de enseñanza, porque sabemos que el don de maestro es un don y no todo el mundo tiene ese don, pero sí debería dominar el material. ¿Cómo? Con su vida, con su entendimiento, con sus actuaciones. Y podría tal vez explicárselo a alguien a solas, si no tiene el don de la enseñanza como maestro frente a un público, podría expresarle la esperanza que hay en usted. De hecho, la Biblia nos manda a dar razón de ¿qué? De la esperanza. ¿Podemos dar nosotros razón de la esperanza? Mira, yo entiendo que hay algunos aquí que son nuevecitos. Hoy es nuevo. Estas muchachas son nuevas. Están aquí hace tiempo, pero que estén aquí hace tiempo no significa que estén atendiendo, porque cuando eran niñas no le hacían caso al que estaba predicando al frente. Pero ahora se están convirtiendo en mujercitas y ahora entienden el vocabulario de uno. Este muchacho
Lleva poco tiempo porque la casa le enseña, pero él entiende. A veces me hace una pregunta en casa extraña ahí. ¿Ok? Ahora, los demás que estamos aquí, ellos son básicamente nuevos, ¿verdad? Pero los demás que estamos aquí, ¿cuántos años llevamos? Recibiendo palabras. Y no cualquier clase de palabra, sino las enseñanzas bíblicas de la gracia de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que dice Pablo. Debemos ser personas entendidas en la palabra. A mí, a veces, yo pienso, porque yo veo aquí están los que siempre vienen y los que más aprenden, o los que más escuchan. Pero muchas veces yo veo hermanos que están pasando por situaciones y dolencias y crisis tan terribles y se sumergen en esas crisis y no saben cómo sobrellevarlas porque ni siquiera conocen los rudimentos de su fe. No son fieles en lo poco y de momento lloran a Dios: Dios, ¿por qué me has abandonado? Y es que ni siquiera tienen conocimiento, porque por cualquier sanganada o tontería, que eso es lo que significa tontería, se quieren ir o quitarse la vida o morirse. Apartarse, desaparecerse por las boberías más pequeñas. La Biblia no dice la palabra que yo dije, la dice peor. Yo no la voy a mencionar. ¿Y por qué? Porque no están fundamentados en qué. En la roca. En la palabra. La Pero roca. cuando uno tiene las raíces bien adentro y viene un viento fuerte, ¿qué pasa? Resiste mejor que los otros. No es que no le duela, no es que no sienta el viento contrario, no es que no se desespere, y de vez en cuando nos desesperamos. Junior, tú te has desesperado a veces por situaciones. Hay cosas que han puesto ansiedad en tu corazón. Sin embargo, has permanecido firme. ¿Por qué? Porque estás plantado sobre la roca. Sus raíces están ahí envueltas. El mundo se puede caer. Todo el mundo puede estar brincando, pero él sabe en quién ha creído. Y así debe ser también nuestra esperanza. Decíamos en la clase del domingo que se supone que Cristo es el ancla donde nosotros estamos firmes, donde no nos movemos, pero no nos apartamos, porque estamos ahí. Un ancla que está firme, en él estamos nosotros, que es Cristo. Amén. Cristo es nuestra ancla, que está dentro del velo, ¿verdad? En el día de hoy vamos a comenzar una doctrina nueva. Nueva en el sentido del orden. Vieja porque muchos de ustedes la han escuchado una vez tras otra. Se llama la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación. Y vamos a hablar del significado relativo de la justificación y del significado de esta palabra según las Escrituras. ¿Ok? Y luego vamos a hablar de los elementos que cuenta la justificación. Relativamente, la justificación significa un cambio de relación o de actitud del hombre para con Dios. ¿Qué significa? Un cambio de relación, de la manera en que se relaciona o de la actitud que tiene el hombre para con Dios. ¿Cómo está el hombre con Dios cuando está en sus pecados? ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Ah? Ninguna. ¿Es hijo de Dios? No. ¿Cuál es la actitud del hombre para con Dios? O lo rechaza o no le interesa. No le importa. También se refiere a las relaciones que han sido deshechas por el pecado. Y esas relaciones son relaciones personales. ¿Ve? La justificación tiene que ver con las relaciones deshechas por el pecado. Es un cambio, mire, de culpabilidad y condenación a absolución y aceptación.
Un hombre era culpable y estaba condenado. Esa era su posición, ¿verdad? Estaba perdido. Esa era su posición con Dios. ¿Sabes? Esa era tu condición y la mía con Dios. ¿Cómo estaba el hombre? Perdido. Estaba condenado y culpable. No era inocente en ningún sentido. Pero cambió de esa posición o esa manera de relacionarse con Dios a una posición de absolución y de aceptación. ¿Qué significa absolución? ¿Ah? Tiene que ver con el perdón, eso que estamos buscando. Absolución. Cuando alguien te absuelve, ¿qué significa eso? Te libera. Libera, ¿verdad? Pero también un estado de aceptación. Eres bien recibido. Antes tú no estabas bien con Dios y no eras acepto. Y no ibas a ser bien recibido. Pero algo pasó en tu vida que ahora estás en un estado de libertad para poder relacionarte con Dios y ser acepto. Sí. ¿Ves? Ese es el asunto de la justificación. La regeneración que estaba hablando el hermano Excel la semana pasada nos habla del cambio de naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre estaba muerta, caída, llena de pecados. Apestábamos. Y el asunto es que nos gustaba y no lo sabíamos. Los gusarapos se sienten bien en una charca llena de ¿qué? De fango, de cieno y de lodo. Y usted ve todo eso y ellos se sienten ¡wow! Pues nosotros estábamos en lo mismo, pero nuestros ojos estaban cerrados y nos sentíamos bien, porque ese era nuestro ambiente y teníamos la naturaleza del gusarapo. Y cuando abríamos la boca, tragábamos lo que tragan los subgusarapos. Y también soltábamos lo que los subgusarapos sueltan. ¿Entendieron el mensaje? Pero Dios nos sacó de la charca. ¡Qué bendición! Dios nos sacó de la charca. Amén. La justificación entonces nos habla no de un cambio de naturaleza, sino de un cambio de posición ante Dios. De la posición de condenados y culpables a la posición de ¿qué? Justo. De absueltos Y justo. y aceptados. ¿Están entendiendo eso? En su mente. Suelto y ¿Lo recibieron en su espíritu? Señor, que lo reciban en su espíritu. Vamos a ver qué significa la justificación según las Escrituras. La definición bíblica. Vamos a la Escritura, el libro de Deuteronomio. Le voy a pedir a un hermano que me busque el libro de Deuteronomio. Luz Elena, que me vas a buscar el libro de Deuteronomio y me vas a leer el versículo 25, el capítulo 25, el versículo 1. Después se lo pasas a Daisy. Ah, pues. El hermano te lo da. Dale el micrófono. Aquí está el micrófono. Todavía no lo leas, Luz Elena. Le voy a pedir a otra persona. Vamos a ver. Daisy. Daisy, tú me vas a leer el Salmo 32, 2. Y Yajaira, tú me vas a leer Romanos capítulo 4, versículos del 2 al 8. Y con esos 3 versículos vamos a ver cómo define la Biblia la palabra justificación. Deuteronomio 21, 1. ¿Qué dice? 25, 1. 25, 1. Está muy bien. Si hubiere pleito entre algunos y acudiere al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Repítelo otra vez, hermano.
Repítelo. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Así que según ese texto, la justificación significa que, Justicia. vamos a ver, Alguien justo. Hay un juicio. Que hay un justo juicio. hay un juicio allí y la persona ¿qué hace? ¿Qué hace el juez? Hace una declaración. ¿Qué hace el juez? ¿Verdad? Absuelve a uno y condena a otro. Pues la justificación, según ese texto, es hacer aparecer a alguien como justo. Justo, ¿verdad? Lo que yo Como justo o digo. inocente. Inocente. ¿Verdad que sí? Según Romanos 4:2. Vamos a Romanos 4:2 al 8 y después de ahí sí me lee el salmo. Según Romanos 4, ¿verdad? Capítulo, versículo del 2 al 8, ¿qué dice allí? Daisy, Micrófono. dale el micrófono allá, después vamos a buscar el salmo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, ahí no se está diciendo que la persona sea justa en sí mismo. No. ¿Verdad que no? Ahí lo que se está diciendo es que la persona será contada como justa. Así que ya tenemos dos partes del significado de la Biblia. Número 1, hacer que alguien aparezca como justo o inocente, que aparezca como justo o inocente. Número 2, ¿qué? Hacer que la persona sea contada como justo. Y en el Salmo 32:2 dice, Daisy, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de su pecado, que cuyo espíritu no hay engaño. ¿ve? Y ahí la persona justificada no se le imputa ¿qué? ¿Y cuál es la palabra que se usa? No se le imputa o se le atribuye, imputar o atribuir ¿qué? Iniquidad. ¿Qué es eso? Es que la persona no se le atribuye su maldad. Como si no se contase con eso, ¿no? De todos estos versículos se deduce claramente una cosa, y es que justificar no significa hacer a uno justo. ¿Sabes? Ni la palabra hebrea ni la griega lleva consigo este significado. Significa presentar a uno como justo. Son dos cosas diferentes. Yo no soy justo. ¿Vieron eso? No es hacer a uno justo. Dios te mira a ti y te dice que tú eres justo, pero tú sabes y conoces tu maldad. No tomarle en cuenta la maldad y presentarlo Por eso como dice, si no, fuera. el bienaventurado es que Dios no toma en cuenta, ¿verdad? No tomar en cuenta. ¿Están entendiendo? Esa persona que Dios no le toma en cuenta su maldad, esa persona dice la Escritura que es bendecida, bienaventurada y se puede considerar feliz. De hecho, lo contrario también es cierto. Pobre del hombre a quien Dios le toma en cuenta su maldad. Pobre del hombre a quien Dios no atribuye justicia. Lo contrario. Nos debe poner a pensar eso. Ok, así que justificar significa presentar a uno como justo, declarar a uno
como justo en sentido legal y colocarla a una persona en una relación justa. No es que la persona sea justa en sí misma, pero he sido colocada en una relación justa y de ahí en adelante esa relación lo va a definir. Y va a ser mirado desde el cielo por los ángeles y por Dios y por todo el mundo como inocente y justo, aunque no lo sea. Nosotros no sabemos, hermanito, de lo que ha pasado en esa vida. Fíjense que la justificación no se ocupa del carácter del hombre de manera directa. O sea, no se ocupa de manera directa de la conducta. Porque el carácter del hombre que ha sido justificado, ¿cómo era? ¿Cómo era ese hombre que fue justificado? El verso. ¿Vieron eso? ¿Lo están observando? La justificación no se ocupa de la conducta del hombre, sino de la posición del hombre ante Dios. Lo que se ocupa de la conducta del hombre es otra cosa que estudiaremos más adelante, que se llama dile hermano, la santificación. La posición tiene que ver con nuestra posición legal delante de Dios. Dios nos ve como justos. La santificación tiene que ver con la obra del Espíritu que nos santifica, nos separa y nos limpia para Dios. Amén. ¿Ve? No se puede atribuir una justicia real a la persona justificada, sino que esa persona es declarada justa y tratada como tal. Esto parece un rompecabezas. Un trabalengua. ¿Verdad? Repito, no se puede atribuir justicia real a una persona justificada. O sea, esa persona no puede decir con su boca, yo soy justo por mí mismo. ¿Eh? Estoy repitiendo para que se les vaya grabando, ¿verdad? Sino que la persona es tratada como justo. ¿Eh? Es un asunto de la manera en que te relacionas con Dios. Así que el carácter y la conducta comienzan, una vez tú estás en esa posición, a regirse por esa relación. ¿Qué posición? Estabas en la posición de ¿qué? De condenado y culpable. Dios te ha puesto en la condición de absuelto y acepto, y de ahí en adelante tu carácter se define por el tipo de relación de aceptación que tienes con Dios. Amén. Dios te recibe, Dios te acepta y hay una buena comunión entre tú y Él, y tu carácter comienza a definirse por esa relación de justicia. ¿Están comprendiendo? Esto está bien. ¿Está bien? Ustedes sabían esto. El hermano por lo menos lo sabía. Yo no sé por qué fue que me lo enseñó a mí. Todos los días necesitamos ser enseñados. Amén, amén. Gloria a Dios. Primero era el maestro de doctrina los jueves. ¿Te acuerdas? Yo recibí todo eso en el curso de conferencia ahí de Sí. Moca. En el de Buen Samaritano. Sí. Mire, hermano. No se puede atribuir una justicia real a la persona justificada, sino que esa persona es declarada justa y tratada como tal. La justificación es entonces un acto judicial por la que se pone para los que ponen su confianza en Cristo, quienes son declarados justos en su presencia y libres de toda culpabilidad y castigo. Cuando tú eres justificado, ¿qué Dios te hace? ¿Cuántos aquí se sienten culpables? Eso es innecesario. Porque tu culpabilidad, al ser justificado, ya no reposa sobre ti. Tiene que ver con el perdón. Dios lo remueve. Amén. Y el castigo, ya alguien lo pagó. Amén. ¿Quién lo pagó?
el justo. Aleluya. El justo y el que justifica. Jesucristo. Al que es de la fe de Jesucristo. Él lo pagó. La justificación consta de dos elementos. Número uno, el perdón del pecado. Y número dos, la separación de la culpa y el castigo. ¿Cuáles son los dos elementos? Somos perdonados y la culpa y el castigo son echados Fuera. afuera. Removidos. Ok. Para nosotros es difícil comprender lo que Dios siente en contra del pecado. ¿Por qué usted cree que sea? Vamos. ¿Por qué es difícil para el ser humano comprender lo que Dios siente por el pecado? Porque no somos santos completamente. Ajá. No conocemos a Dios como es en realidad. Porque no conocemos a Dios como debiéramos conocerlo. Porque nosotros no somos justos a la medida que Dios es justo. Las tres también. ¿Qué más? Porque no estamos tan cerca de Él, tan expuestos a su luz. Como Él, ¿verdad? Tú mencionaste una vez el ejemplo del vaso de cristal. Mientras más cerca está de la luz, más se puede ver el sucio que hay en él, pero mientras más lejos está, menos puedes darte cuenta. Según el grado de santidad, según la capacidad para ver cuán horrible es la maldad. Los ángeles pueden percibir la maldad como Dios la percibe. Sí, 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 sí. Muy cerca de Dios. Bueno, pero Sí. no tienen el poder de Dios. ¿Qué usted cree? ¿Alguna vez alguna criatura en el universo podrá percibir el grado de la maldad y de lo que se contiene el pecado? Lo único que tiene poder es Dios. ¿Usted cree que algún ángel alguna vez hubiese decidido salvar a la humanidad? No, no. ¿Qué usted piensa? Bueno, De hecho, la Escritura enseña que los ángeles están estudiando aquí un gran misterio. ¿Cuál es el misterio? de la gracia. El favor inmerecido que Dios demuestra a la raza humana cuando le salva. La gracia. El misterio de la iglesia para ellos es algo asombroso que en su mente, ellos saben que Dios es santo y justo, pero en su mente finita no lo pueden concebir. Porque como se subió. Los mismos demonios están diciendo cómo Dios le concede tanta gracia y favor a esta retraída de gusanos. Porque comparado con ellos y con la jerarquía de potestades y principados, nosotros desaparecemos en gloria. Sin embargo, Dios decide hacer algo especial por gente como tú y como yo. Viendo la magnitud del pecado, la consecuencia del pecado y la culpabilidad del pecado, como ningún otro ser en el vasto universo lo ve. El pecado es grande porque el pecado es contra un Dios inmenso e infinito. Y ni siquiera los ángeles pueden con su mente percibir la grandeza de su santidad. Ellos miran, algunos de ellos, con sus muchos ojos y sus muchas perspectivas, como dice la Biblia, los seres vivientes. Y solamente pueden decir santo, pero con todos sus ojos no pueden contener, ni describir, ni desentrañar el misterio más increíble del universo, que es el
sí tienen una perspectiva de la santidad de Dios más que la nuestra. Sí, Eso fue lo que te dije. ¿Lo ves? por Pero eso es que fue lo- están a eso me asombrados. refería. Por eso es que están asombrados De que Dios nos perdone. de la justificación. Claro. Ellos Exacto. conocen de la santidad, pero no conocen del pecado. Exactamente. Porque Y ellos están asombrados. Ellos saben que el pecado es malo Y que debe ser pagado con y que muerte. debe ser. Pero ellos no se asombran de que Dios justifique al impío. Cuando uno va a la corte, la función es sacar libre al justo y condenar al impío. ¿Cómo Dios entonces condena, absuelve al impío? Eso es lo que ellos están rompiendo la cabeza. Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios decide entonces defender la causa de los injustos? ¿No le vuela eso a la cabeza a usted? Sí. ¿Por qué Dios se toma sobre sí la actividad de justificar al malvado y al impío que lo mira a él en fe y se arrepiente? Porque es a ese impío que mirando a Dios se vuelve a él. Que Dios justifica. No al que sigue de espaldas a Dios. Para los que se asustan allí en la internet cuando escuchan lo que te dicen. Mire, hermano, ahora están diciendo, ahora entiendo. Mire, hermano, para nosotros el perdón nos parece muchas veces cosa fácil, porque mayormente somos indiferentes al pecado. Y por eso hacemos preguntas como esta. Pero si Dios puede perdonarnos y ya sin necesidad de que nadie pague y tal, se acabó. A este me perdonó y yo le pedí perdón y no le pedí nada. Eso hace una persona que tiene misericordia pero no es justa. Que no conoce el precio del pecado. Y que ve la afrenta al Dios eterno como cualquier cosa. ¿Quién ve el pecado y la afrenta al Dios eterno como cualquier cosa? Un ciego. Absoluto. Cuando tú menosprecias el pecado y no sabes la ofensa tan terrible que es contra Dios, tú lo que haces es que tú te valoras o le quitas el valor o menosprecias la santidad gloriosa de Dios. Anda. Uno de aquí, no. ¿Ah? Mire esto, hermano. Aún entre los hombres es un poco difícil perdonar aquel a quien nos ha ofendido. Sin embargo, cuando Dios perdona de buena gana, a pesar de que ninguna ofensa hecha de hombre a hombre es tan mala como la que se le hace a quién. Dios. A Dios. Y por eso la Biblia en una parte nos habla de un rico que perdonó 10,000 talentos. 5 a 6,000 billones de dólares. Le mostró esa gracia. ¿Cuándo iba a poder pagar esa persona esa cantidad? Nunca. Y de momento nos presenta a este consiervo que Dios perdonó, que no pudo perdonar a uno que le debía 40,000. 40,000 contra 6,000 billones. ¿Estás entendiendo lo que Dios está diciendo? Toda ofensa hecha a Dios cae en la categoría de los más allá de los trillones. Porque el pecado tiene que ver con la magnitud de aquel a quien se ofende. Y todo pecado es
Todo. Lo que tú haces a escondidas, como lo que le haces a alguien. Todo pecado es contra Dios. Por lo tanto, la justificación, ser movido de un estado de culpabilidad y de condenación a un estado de absolución y de aceptación, es algo costoso que solamente pudo llevarlo a cabo Dios, porque nunca podría ser pagado ni por ángel ni por hombre. ¿Están captando? Bien. En Miqueas 7, del 18 al 19, dice Robert. Miqueas 7, del 18 al 19, hermano Víctor, búscame el Salmo 134. Entonces, Robertito, me vas a buscar Miqueas 7, 18 al 19 en tu versión y Excel la misma en la versión para todos. ¿Cuál es? Miqueas Miqueas 7. 7 del 18 al 19. Gracias. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. ¿Qué dice tu versión, Excel? Acá, toma esto. Miqueas 7. Miqueas 7, versículos 18 al 19. No hay Dios como tú, que perdona las malas acciones y pasa por alto Note que dice pasar por alto y La perdonar. Sí. la rebeldía del resto de su pueblo. No estará siempre enojado, porque le gusta demostrar su fiel amor. Tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Amén. Y jovencito, léemela. Donde hay otro Dios como tú, que perdona los pecados de los que aún quedan de su pueblo. Pues tú no retienes para siempre el enojo de su pueblo. Porque ama la misericordia y el perdón más que la cólera y el castigo. Una vez más, ten compasión de nosotros y borra de tu registro nuestras faltas. Olvídate de nuestras maldades, como si hubieran sido echadas para siempre en lo más profundo del mar. Me vuela la cabeza tu Biblia. Note lo que dice de la justificación. En la justificación dijimos que consta de dos partes: el perdón de pecados y remover la culpa y el castigo. Y mire lo que dice el texto claramente en Miqueas. Dice ahí, esto es para los que pueden ver: donde hay otro Dios, donde hay otro Dios como tú que perdona el pecado de los que aún quedan de su pueblo, pues tú no retienes para siempre el enojo contra tu pueblo, porque amas la misericordia, ¿verdad? En la versión que leyó Excel dice, habla del generoso amor, ¿verdad? Nos trata con fiel amor y el perdón más que la cólera y el castigo. ¿Ves? Dios ama más eso, la misericordia, y dice, una vez más, Fiel amor. tu fiel amor, dice, una vez más, ten compasión de nosotros y borra todas nuestras faltas y olvídate de nuestras maldades como si hubieran sido echadas para siempre en lo más profundo del mar. Así que la justificación, Dios perdona, no toma en cuenta, olvida, remueve y echa a un lado aquello que evita que tú te relaciones bien con Él. Te pone de una posición de condenación donde hay cosas que obstaculizan a una condición donde tú te puedes relacionar con Dios en amor, en misericordia. Qué tremenda es la justificación.
Miqueas definía bien esa palabra. Lo que nos lleva también, dice allí, ¿verdad? Que no retuvo para siempre su misericordia, para el enojo, porque se deleita en la misericordia. Estábamos estudiando en la clase el domingo de los caballeros, estábamos hablando de eso también, que Dios, en su misericordia, cada vez que Él iba a destruir el pueblo, siempre apartaba un remanente para que continuara la obra de Él. Siempre apartaba un grupito y luego entonces destruía lo que iba a destruir. Pero siempre apartaba un remanente para Él. Fíjate que Dios aparta y Dios sepulta. ¿Qué sepulta? Dice la Reina Valera. Sepulta la iniquidad. ¿Ves? Porque hay un pecado y Dios lo sepulta. ¿Se acuerdan? En la Biblia había un instrumento que usaban los israelitas cuando iban por el desierto. Era una estaca. ¿Para qué servía la estaca? ¿Para qué servía la estaca del israelita? Hermano, mira ahí. Para las necesidades. ¿Para las necesidades qué? Fisiológicas. La estaca era el instrumento para crear ¿qué? Hacer un hoyito. Una letrina. Una letrina en el desierto. En el desierto. Hacían un poquitito con la estaca. Y después que hacían lo que tenían que hacer, ¿qué hacían con la tierra? Para que dice la Biblia que el Señor no viera inmundicia en todo el campamento. Wow. Como si no estuviera. ¿Qué Dios hace con la justificación? Él coge nuestras maldades y las sepulta. Él sepulta nuestra inmundicia e iniquidad en las profundidades. Y cuando mira es como si no estuvieran. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Wow! ¿Dónde está? No, ellos son culpables. Yo no veo nada. Está sepultado. Pero la justificación no nos libra a nosotros de las consecuencias del pecado. Bueno, de las consecuencias importantes sí. Porque nos remueve el castigo de la muerte, ¿verdad? Y de la condenación. A eso se refiere. Ahora, estás hablando de las enfermedades y del ajetreo diario de la vida. Tarde o temprano también te va a librar de eso, porque cuando mueras y resucites, ¿qué sucede? Como estás en una buena posición delante de Dios, ¿qué va a pasar con todo eso? Dios en su misericordia También lo va a remover. Lo va a remover. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las angustias, los malos amores. O los desamores, ¿verdad? Las amarguras, todo eso, ¡fuera! Enjugará toda lágrima de sus ojos. Enjugará toda lágrima y cuando algo se acerca, ¡fuera, fuera! No hay lugar para ti para ti. La Biblia lo dice, allí no entrarán cosas inmundas. Todo limpio. Gloria a Dios. Mira, hermano. ¿Qué dice el Salmo 134, hermano? Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La Escritura nos presenta a un Dios perdonador, que es capaz de justificar al impío, y dice que en él es digno de ¿qué? De reverencia. De reverencia. Si tú coges un juez en las cortes de la tierra y él justifica al impío, ¿cómo le llaman a ese juez? Injusto y corrupto. Porque esos jueces no meten su mano ni su vida ¿para qué? Para pagar el precio. Pero Dios tomó en sus manos la culpa y la castigó sobre sus propias espaldas, las espaldas de sus hijos. Él dice que Jesucristo, Dios, Él llevó la culpa y el pecado. ¿Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento había un cordero que se era usado para la expiación y uno que llevaba la culpa, que era enviado al desierto? A Azazel, dijiste, hermano. Al desierto. Estos dos corderos representaban a Jesús.
sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del cordero y confesaba sus maldades y sus pecados. Y venía el sacerdote y la sangre vertía, porque la paga del pecado es muerte. Con eso se removía ¿qué? Se pagaba la deuda del pecado, y la deuda del pecado es ¿qué? Muerte. Pero entonces la culpa también. Así que esta persona ponía su mano sobre el otro cordero y confesaba los pecados y era llevado al desierto. Y allí era abandonado. Como muchas veces el cordero sabía el camino, el cabrito sabía el camino, ¿qué hacía? Regresaba y volvía ¿a qué? La culpa. Por lo tanto, ellos lo que hacían era que lo llevaban al desierto, en un acantilado, y allí hacían. Ay, Dios mío. Para asegurarse de que no volviera la culpa. Jesucristo es el Cordero de Dios que expió el pecado, pagó el precio de nuestra maldad. Aleluya. Y se llevó al desierto nuestra culpa. Por eso fue él colgado fuera del campamento, dice la Escritura. Llevó nuestras ofensas y nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Aleluya. Amén. Todo aquel que es colgado en madera es maldito. Bendito. Eso es así. Nos llevó la maldición. La muerte de los malditos. Murió por nosotros. Por nosotros se hizo maldición, dice la palabra de Dios. El perdón, escuche bien, puede considerarse como el término de la ira moral y del resentimiento de Dios en contra del pecado. Acuérdense que la ira de Dios se levanta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero de repente llega el perdón y esa ira es removida por completo. La ira es quitada. La ira moral de Dios por medio del perdón y la justificación, ¿verdad? Y no tan solo se queda hasta aquí, sino que el resentimiento de Dios contra el pecado queda hecho a un lado. También liberta al hombre de la culpabilidad en la conciencia. Dios perdonó, Dios quita eso y liberta al hombre de la culpabilidad en la conciencia. Muchas personas van por la vida cargando sus pecados cuando ya Cristo las llevó por ellos y recordándose de sus culpas cuando ya Cristo removió la culpa. ¿Cuántos de esposos y esposas le han sacado en cara a las esposas en un momento dado las cosas que le hicieron en el pasado? Siendo este un redimido, ha sido perdonado. ¿Cuántos hermanos? Tú eres un adúltero. Y el hermano no adúltera hace 25, 35, 50, 80 años. 80 años. Cuando yo veo a una persona así, yo lo que veo es un demonio, un Satanás. Sí, porque él es el que acusa. Exacto. ¿Verdad? Sí. ¿Tú qué hablas? Tú eres esto. Y yo le digo, ¿qué pasa aquí? Tú no debes estar aquí, tú debes estar en el infierno. Haciéndole tormento a los perdidos. Haz tu trabajo en donde debes, vete al lugar donde perteneces. Sí, hermano. Trabajo bien. Nosotros se supone que seamos del bando de Jesucristo que intercede por nosotros. Amén. Es jocoso, pero es cierto. Estamos viviendo en un tiempo donde a las personas les gusta hacer el trabajo al diablo. Y la Biblia dice que el acusador fue echado afuera y nosotros queremos quitarle el puesto a Jesucristo. Ya no trabaja mucho. Tú sabes. La gente hace trabajo voluntario. Queremos montarnos donde Jesucristo intercede por nosotros, quitar al que intercede y ponernos nosotros para acusar nuevamente.
Eso está bien extraño. A mí me vuela la cabeza el corazón de los seres humanos. Mire, también hay remisión del castigo. El castigo es quitado del medio. ¿Cuál es el castigo? Por el pecado. ¿Muerte qué? ¿Cómo es esa muerte? Eterna. Eterna. ¿Ok? La muerte es eterna y Dios quita, remite el castigo por el pecado. Eso es lo que hace la justificación. Ok. Por consiguiente, en la justificación, todos nuestros pecados son apartados de nosotros junto con la culpa y el castigo. Hechos 13 del 38 al 39 y Romanos 8:1. Esa una la va a leer Maggie y el otro Uriel. Hechos 13 del 38 al 39 y Romanos 8:1. Luego voy a pedirle a Junior que lea Números 23-21 y Ney Romanos 8 del 33 al 34. Micrófono. ¿Quién tiene el micrófono? Déselo a Maggie. Por ahí. Ok. La palabra de Dios dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. ¿Viste? La ley te juzgaba, no podías ser justificado, no se te podía contar como justo, no te podía poner en una relación con Dios correcta, pero en Él es justificado todo aquel que cree. Gloria a Dios. ¿Y qué dice en Romanos 8:1? ¿Qué le pasa a esa persona que ha creído en Cristo? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas personas no pueden ser condenadas. Yo no puedo decirte, mira, condenado, ¿ves? No. Esa persona es incondenable. Porque es justificado. Y si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? ¿Ves? Si Dios es el que tiene tu caso en sus manos, ¿quién te condenará? Ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Estas personas, obviamente, que han sido justificadas, fíjense que también son puestas en un nuevo tipo de relación. Y esa relación define sus tratos con Dios. Y esas personas también se les da el Espíritu y ya no siguen igual, porque dice los que no andan conforme a la carne, Conforme al Espíritu. sino conforme al Espíritu. O sea que aquí no estamos avalando una práctica de pecado. No es que Dios avale el pecado. Es que Dios te pone en una relación con Él en la cual te puede bendecir y ayudarte y te convierte en un vencedor sobre el pecado. Amén. Y para que puedas relacionarte con Él correctamente. Mire, hermano, en Cristo Dios ve al creyente como si no tuviera pecado ni culpa. Número 23-21. ¿Qué dice ahí? 23-21. Sí. Número 23-21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Fíjense, ese pasaje está cuando Balaam quería maldecir a Israel. Porque este rey dijo, maldíceme a Israel, porque yo sé que a quien tú maldigas será maldito, y al que bendiga será bendito. Y cuando Balaam se proponía maldecir a Israel, cada vez que iba a maldecir le salían bendiciones. Y dice el tipo, pero yo te dije que me lo maldijera y tú lo estás bendiciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Ven, vamos a otro lugar. Y de momento dice, yo solamente puedo hacer lo que Dios me dice que haga. Ahora maldíceme, ok, pues papá. Y cuando iba a maldecir, Bendecía. bendecía. Cuando ocurrió esto por tercera vez,
Balaam se dio cuenta que la bendición de Dios reposaba sobre ese pueblo, y al que Dios bendice, ¿quién lo maldice? Amigo, si tú has venido a morar bajo las alas del Omnipotente y has entrado a su familia por la puerta que es Jesucristo, no importa que el universo entero te maldiga, tú serás bendito. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. El ejemplo lo tenemos con Hugo Chávez, pueblo escogido de Dios, pero diga él, y Hugo Chávez maldijo. Y le dio cáncer en las entrañas. ¿Cuánto duró? No duró nada. Maldijo a Dios por sus entrañas, a Israel por sus entrañas, y eso pasó. La bendición de Abraham reposa sobre los que tienen la fe de Abraham. Los que tienen la fe de Abraham. Los que han entrado por la puerta que es Jesús. Porque no todos los que son Israel son israelitas. Ni todos son hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellos que son hijos por la promesa, por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, Balaam quería maldecir a este hombre. Y de momento, cuando vio la visión del Omnipotente, dice que Dios miró a Israel y no halló en ellos ¿qué? Leyó la hermana. ¿Qué dice ahí? Iniquidad. Ahora, estaban en el desierto, estaban pasando y Dios no vio iniquidad. ¿Cuántos han leído el Éxodo? ¿Cuántos han leído el Éxodo aquí? El libro de Éxodo. Todo el mundo han visto esta película. Habráse visto fuero más malo que hay. Rebelde, duro de cerviz. Escéptico. Incrédulo. De tal manera que dice la Biblia que la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. Pueblo duro de corazón, idólatras, que sacrificaban a su hijo a Moloch y a Renfán. Y los hacían caminar por el fuego. Y se hicieron ídolos y adoraron a la reina del cielo y a las estrellas. Y continuamente se volvían a Jehová. Pero de momento, cuando aquel hombre estaba mirando al pueblo, no lo estaba mirando con sus ojos naturales, lo estaba mirando con el ojo de Dios. Dios había hecho un pacto y jurado desde la eternidad, y también había hecho un pacto con Abraham. Y a ese pueblo Dios lo miraba con otros ojos. Y dice que no había en ellos iniquidad. Esa era la mirada de Dios sobre ellos. Por causa del pacto, por causa de la sangre derramada, porque ya estaban haciendo los sacrificios derramados para perdón de pecados. Ya había sido echada la sangre sobre el pueblo y santificado para Jehová. Y esa sangre apuntaba al Cordero. Acuérdense que los antiguos fueron salvos por la fe en la sangre del Cordero que había de venir, que es Jesucristo. Y nosotros somos salvos por la fe en la sangre del Cordero que vino. Amén. Y en el medio de la historia, en el cumplimiento del tiempo, vino el Cordero. Aquellos que estaban bajo la ley, Él mismo poniéndose bajo la ley, y nos libró de la maldición y de la culpa y de la condenación y del señalamiento, y nos puso en una nueva relación, en una nueva posición con Dios. Amén. Aleluya, qué bonito eso. Voy a decir como un hermano pastor de allá de Chile, qué lindo. Qué lindo, amado. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Mire lo que dice Romanos 8, 33 al 34. Y terminamos ahí. Este es el último versículo, ¿no, Lee? No, Ney. Ah, Ney. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, mire lo que está diciendo. ¿Cuántas cosas tenemos a nuestro favor según ese texto? Cristo muere y paga. Resucita y es acepto ante el Padre. Envía sobre nosotros a su Espíritu el poder de su resurrección. Y no tan solo eso, ascendió a los cielos, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros.
Hombre. ¿Qué más quiere? Eso me lo sube en la mente. No te quiero, chico. What do you want? Está planchado. Estar en Cristo es la mejor posición en que se puede estar en todo el universo. Amén. Vamos a ver. Semana que viene continuamos con la